y fue director del Instituto Nacional de Educación Tecnológica. Gerardo, te saluda acá Julián Saúd, Fabián Wallman, Gabriela Radiche para la M530. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo te va? Muchas gracias por el llamado. Muchas gracias por atendernos. Estaba viendo la noticia de que una escuela presentó un amparo, un colectivo de estudiantes, familias, docentes, presentó en el día de hoy, si no me equivoco, un amparo, una acción de amparo ante la justicia para frenar lo que es el artículo 30 del presupuesto 2026, que deroga el Fondo de Financiamiento para la Educación Técnico Profesional. Yo estoy seguro que nos escuchan un montón de familias que han llevado a sus hijos o han sido parte de grandes escuelas que tienen renombre, desde el Otto Kraus al Huergo, hasta pequeñas escuelas a lo largo y ancho del país que tienen esa vocación, ¿no? La vocación de la escuela técnica. Contanos, para el que está un poco desinformado, ¿qué es ese artículo 30? Bueno, el artículo 30 de la ley de presupuesto que se aprobó el viernes pasado, digamos, antes de fin de año, en la ley de presupuesto, el artículo 30 deroga 4 leyes, digamos, ¿no? Esto es difícil de explicar desde el punto de vista cívico, ¿no? Que una ley de presupuesto que está hecha para regir los ingresos y egresos, digamos, del presupuesto nacional, de las partidas nacionales por un año, derogue leyes en el caso de la educación técnico-profesional o en el caso de la ley de educación nacional, que son 2 de las afectadas en el artículo 30, que llevan 20 años de vigencia. No, o sea, no es una ley nueva, son leyes que están establecidas, que se pueden comprobar hitos y mejoras e indicadores, y pendientes, obviamente, como todas las leyes. Bueno, el artículo 30, básicamente, digo, para la gente que no está más en este tema, el artículo 30 de la ley de presupuesto deroga el artículo 52 de la ley 26058, que es la ley de educación técnico-profesional. El artículo 52, la creación de un fondo de educación técnico-profesional, que esto se creó cuando se sancionó la ley en el año 2005, septiembre del año 2005, y que se hizo esta ley para recuperar la educación técnico-profesional que habíamos perdido en el anterior esquema neoliberal que inició en el año 76 con el golpe de Estado y el desfinanciamiento del entonces CONET. El CONET era el ente que regía la educación técnico-profesional desde el año 59 en la Argentina. Bueno, en el año 76 se deroga el financiamiento. Se financiaba el CONET con una alícuota a la actividad industrial. Era un modelo del desarrollismo, un modelo en esa época, en los años 60, muy en boga en el mundo para la educación técnico-profesional, era gravar actividad industrial, que eran los sectores más ligados a beneficiarse de la formación en ese rubro, digamos, era una alianza entre la formación técnico-profesional y el mundo productivo. Bueno, en el 76, cuando inicia Martínez de Oz el periodo neoliberal de la dictadura, deroga ese financiamiento, ese financiamiento. Y eso lleva a que en la década del 90, ya con el menemismo, desapareciese el CONE, se transfieren los servicios educativos, y obviamente desaparecimos, digo, formalmente, no en la realidad, porque las escuelas técnicas seguimos existiendo, como pudimos, pero en la ley federal, la entonces Ley Federal de Educación, sancionada después de la transferencia educativa en el 94, la educación técnico-profesional dejó de ser una modalidad. Hago este reconto histórico porque del año 76 al año 2005, o sea, 29 años, la Argentina no tuvo proyecto de educación técnico-profesional, es decir, no tuvo proyecto para técnicos de nivel secundario, para la formación profesional y para la formación superior técnica. Cuando empezó el periodo de recuperación del sistema productivo a partir de las políticas implementadas del año 2003 en adelante, lo primero que escasea es el recurso humano, porque tuvimos 3 décadas sin formarlos. Y este es un problema que tenemos cuando tenemos 2 ciclos, no es solo el de financiamiento, sino que hipotecas el futuro. Bueno, esa ley en el año 2005, que tuvo un consenso muy amplio, fue una ley muy trabajada, una ley impuesta en 5 minutos, fue una ley que tuvo encuentros federales, que tuvo participación de la comunidad, de las instituciones, de los sectores productivos, de las cámaras empresariales, de la Unión Industrial Argentina, de la CGT, de los sindicatos, digamos. Esa ley
le dio un financiamiento, porque en todo el mundo la educación técnico-profesional tiene financiamientos por fuera del circuito sistema educativo, porque es una educación que requiere mucha inversión en equipamiento, en actualización tecnológica, etcétera. Ese fondo, que es el famoso artículo 52, dice el artículo 52, será no menor al 0,2% de los ingresos corrientes del presupuesto nacional. Dichos números, este año ese fondo hubiese sido el 0,2% de los ingresos corrientes, 322.000 millones de pesos. ¿Y qué hace el gobierno en el presupuesto, el Poder Ejecutivo? Deroga ese artículo, deroga la obligatoriedad de ese artículo, es decir, con el presupuesto deroga una ley, ¿no? Sí. Es uno de los amparos que estamos poniendo, digo, la no constitucionalidad. Vos con un artículo de una ley que rige un año no podés derogarte leyes que llevan 20 años de aplicación. Y le asigna a todo el sistema de educación técnico-profesional en el país, 1.900.000 estudiantes, le asigna 11.000 millones, 322.000 contra 11.000 millones. Wow. O sea, nada, le 3%. recorta, sí, el 3%, el 4% de lo que correspondería por ley, por la ley vigente. Pero no solo eso en ese artículo, también en ese artículo elimina el artículo 9 de la Ley Nacional de Educación, la 26.206, que establece un piso del 6 puntos del PBI para la educación, tanto obligatoria como no obligatoria. Bueno, deroga eso. Pero aparte deroga la ley de financiamiento progresivo en ciencia y tecnología hasta llegar al 1% del PBI, eso en una meta 10 años, con una tabla aprobado por la ley en el año 22. Y también deroga el FONDAF, que es el Fondo para Desarrollo de la Defensa, ¿no? O sea, en el artículo 30, se cargan 4 leyes sancionadas por el Congreso, con amplia mayoría, unanimidad, etcétera, etcétera, en algunos casos. Gerardo, bueno, mientras te escuchamos con mucha precisión los datos que vos estabas volcando sobre las escuelas técnicas, mirábamos en pantalla cómo hay una marcha ahora en Quilmes de una petroquímica, 65 trabajadores despedidos, y bueno, habla de esa Argentina que se empieza a desindustrializar, ¿no? Totalmente, porque la alianza entre el sector productivo y la educación técnico-profesional, no solo la de nivel secundario, que aparte es de rango obligatorio, porque nuestras leyes dicen que la educación secundaria es de carácter obligatorio. El Estado no se puede desatender de la educación obligatoria. Pero aparte de la formación profesional es la que te permite a una persona desempleada o que no tiene un oficio, adquirirlo. Al trabajador que está en un sector cualquiera hoy de la industria, porque hoy atraviesa todos los sectores de la industria, es reconvertirse. Viste, la tecnología viene cambiando los ciclos productivos de manera muy avanzada, ni que hablar hoy con la irrupción de la inteligencia artificial, los automatismos, la industria 4.0, en áreas sustanciales de la Argentina, por ejemplo, la biotecnología ligada a los alimentos, el procesamiento de los minerales. Bueno, vos tenés que reconvertir los trabajadores, porque los trabajadores se forman de determinada forma, pero requieren formación. Hablando, bueno, Gerardo, hablando de si eso. no perdés competitividad, y después la excusa del neoliberalismo, bueno, nosotros no estamos para competir en este rango. Claro, Bueno, la competencia se logra primero calificando a la gente. Uno no puede competir en nada si no tiene gente calificada. Hablando de eso, Fabián Waldman te saluda, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Bien, hablando de eso, el gobierno entonces se da de bruces con esta propuesta que supuestamente es de modernización laboral para generar puestos de trabajo, cuando la posibilidad concreta de crear nuevas herramientas para que haya una industria competitiva, la eliminan de cuajo. La eliminan. Bueno, pero la reforma laboral lo que prevé son más puestos de trabajo. ¿De qué trabajo? ¿De qué tipo de trabajo? Porque vos podés tener trabajo, pero un trabajo no cualificado. Digo, andar repartiendo cosas en una motito, que no es denigrar a nadie, no es un trabajo cualificado. Claro. Es trabajo, no es cualificado. Cortar el césped no es trabajo, lo que no es cualificado. Digo, si vos querés tener producción de bienes y servicios cualificados, así sean servicios, pero servicios cualificados, requerís educación, requerís educación técnico-profesional y por supuesto también el nivel sistema científico-tecnológico y las universidades. Porque esto es un combo.
Yo digo, el artículo 30 es el glosario ideológico del neoliberalismo, ¿no? Rompo todo lo que trata de nivelar, generar cualificación para la mayor cantidad de sectores posibles, sobre todo para los más desfavorecidos, lo anulo. Y apuntás, como fue en los primeros años de los 90, a un crecimiento económico, pero con concentración de la riqueza. Es decir, porque no basta el crecimiento, vos requerís desarrollo. Para que haya desarrollo, requerís crecimiento, sí, crecimiento que se distribuya para mejorar las condiciones de todos. Bueno, eso no pasa si no tenés los recursos formados. Claro, esto analizando cualquier país del mundo que tiene estándar industrializado, pasa esto, no importa de qué régimen político, ideológico, cultural sea. Mirá, hay un indicador que nosotros siempre repetimos en este sentido. No hay país industrializado del mundo que alcance estándar industrializado que tenga menos del 30% de sus titulaciones ligadas al área de educación técnico-profesional. No hay. Y van a la alza. Digamos, vas a China, tiene 40%. Vas a Alemania, que es el motor industrial de la Comunidad Europea, está en el 38%. Nosotros... vas a Australia, está en el 40%. ¿Y nosotros en qué porcentaje estamos? Nosotros estamos, mira, en el 2005, cuando se sanciona la ley, después de todo el neoliberalismo desde el 76 a la hecatombe del 2001-2002, teníamos 6%. 6%. 6%. La ley de educación técnico-profesional y el fondo, el artículo 52, permitió del año 2006, que fue la aplicación del primer fondo, al año 2015, llevar al 14%. Es decir, duplicamos y un poco más. Te lo digo en número, pasamos de 1.400 instituciones de educación técnico-profesional a casi 4.200, y hoy tenemos 6.000. ¿Dónde estamos hoy? O por lo menos donde estábamos en el 2023, que debemos estar en los mismos números, estamos en el 17,5%, casi 18%. Es decir, a Argentina le falta duplicar, o casi duplicar. Pero se nota como de lo que llegó al 2015 una meseta. Estamos en comunicación con Gerardo Marchesini. Él fue director provincial de Educación Técnico Profesional de la provincia de Buenos Aires y exdirector del Instituto Nacional de Educación Tecnológica. Uno no puede evitar, Gerardo, escuchar en tu relato la pasión también. ¿Vos a qué escuela fuiste? Yo fui hice mi escuela en el Otto Krause, mi secundaria, y soy docente titular de esa escuela. No ejerzo ya hace bastante porque ocupé otros cargos y estoy en la universidad, pero conservo mis cargos titulares en el Otto Krause porque es mi escuela la que me formó, y escuela a la que fui en plena dictadura, ¿no? Yo empecé a vivir de estudiante el recorte presupuestario de la dictadura, y después viví como docente en los 90, ¿no? Digo, la educación técnica tiene una larga trayectoria de resistencia a estas cosas. Yo quiero decir esto también, digo, a veces parece agobiante la realidad en la que estamos. Sí, ¿no? Bueno, hay que pelearla en la justicia, como corresponde. Por eso el amparo, ¿no? Vos preguntás al principio, sí, ¿qué dice el amparo? Bueno, el amparo lo presentan los damnificados, lo hicimos lo más rápido posible, para que no venzan los tiempos. El presupuesto se promulgó el 2 de enero, estamos en feria, pero es el primero de muchos que seguramente van a venir, porque tanto sindicatos como todos los perjudicados, que no son solamente los estudiantes, que lo son en primera instancia, ¿no es cierto?, y sobre todo los más desprotegidos, también lo son las empresas, lo son los sindicatos, que se trabaja mucho con los sindicatos con la formación profesional, los docentes que no se pueden formar. El Fondo de la Educación Técnico-Profesional te permitía no solo comprar fierros, ¿no? Lo que somos de educación técnica nos gustan los fierros, las máquinas. No, el fondo te permitía, hay una línea del fondo que es igualdad de oportunidades. Bueno, eso te permitía a un pibe que vive en un paraje o en un pueblo poder tener los viáticos para ir a cursar a la escuela más cercana, pagar una residencia, tener un comedor, comprar las herramientas, tener lo que se llama mochila técnica, sus papeles de dibujo, la regla T, hoy se usan paralelas, tableros, su computadora. Te voy a decir una cosa por la cual se ataca principalmente al Fondo de Educación Técnico Profesional. Yo me tocó la responsabilidad de ser director ejecutivo del INET. El INET es el administrador del fondo, según la ley, no el dueño del fondo. El fondo es de las provincias. De hecho, el fondo se distribuye hacia las provincias a través de una polinómica
acordada en el Consejo Federal de Educación, o sea, órgano máximo de educación, por unanimidad. No se puede lograr por voto, o sea, requerís la unanimidad de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O sea, que es el fondo menos discrecional de todo, porque vos tenés que invertir el fondo en un porcentaje que está establecido y acordado por las 24 jurisdicciones, y sobre líneas de trabajo acordadas también por resolución de Consejo Federal por unanimidad. Es decir, ¿en qué se invierte la plata? Es una construcción colectiva federal, no es lo que se le antoja al funcionario de turno. Gerardo... Esto es no hay, vos sabés que es un plexo normativo que se mira y se estudia de muchos lugares del mundo como ejemplo de cómo se construyó durante 20 años, no sin pocas discusiones, por supuesto, lograr acuerdos requiere mucho trabajo institucional y democrático, mucha tolerancia y mucho proyecto en común. Bueno, eso lo había logrado la educación técnico-profesional. Y el fondo es deuda exigible. Y esa es otra de las cosas por la cual derogaron el artículo 52. ¿Por qué? Porque todo lo que no invirtió, por ejemplo, en estos 2 años, ¿no? Porque incumplió el año 24 y el año 25. Lo tendría que invertir. Estaría obligado. Es exigible. Yo como provincia me puedo presentar a la Corte Suprema de Justicia y reclamar deuda que el Estado tiene conmigo. Es inevitable, Gerardo, no sentir la pasión que le pones a lo que estás contando, porque además tiene que ver con tu laburo, pero también tiene que ver con eso, ¿no? Con los docentes y también los futuros trabajadores industriales de una Argentina que en algún momento tiene que seguir apostando al desarrollo. Gerardo, estamos para lo que necesites y vamos a estar muy atentos. Ojalá puedan frenar este artículo 30, que irónicamente en el presupuesto deroga presupuesto, no se sabe. Pero bueno, totalmente. Seguramente va a ser así. Vamos a dar todas creemos que es inadmisible desde el punto de vista legal lo que se hizo con el presupuesto. Y creo que la justicia nos va a dar la razón, vamos a pelear nuestras razones y vamos a salir adelante porque lo hemos hecho más de una vez, y la verdad que a veces es difícil la realidad, el bombardeo de medidas con un grado de incongruencia terrible, pasando por arriba, como te decía, acuerdos construidos a través del tiempo, ¿no? La institucionalidad, tanto que se habla de la institucionalidad. Bueno, aquí estamos mucho más fuerte que estábamos después de la larga noche del 76 al 2001, sí. Y vamos a dar esa pelea. Yo les agradezco la difusión y por supuesto a disposición para seguir comunicando las novedades que tengamos. Nosotros estamos acá empujando esto. Vamos a estar atentos. Los micrófonos de la Radio Las Madres a disposición. Gerardo, un placer. Gracias. Era Gerardo Marchesini, ex director provincial de Educación Técnico Profesional de la provincia de Buenos Aires y ex director del Instituto Nacional de Educación Tecnológica. La pasión que escuchamos en Gerardo, bueno, es también la claridad de un docente que necesita contarnos, porque lo que uno no conoce no lo defiende. No sé, yo vengo de un comercial. Y ya lo que contó, más allá que uno entienda que hay que defender la escuela técnica, es clave para poder entender, para poder saber, ¿no? Lo que uno no conoce, no lo defiende.